Llegué puntual, con el vestido que había comprado con anticipación y los tacones que me estaban matando desde que bajé del taxi. El sol me pegaba en la nuca, como si supiera que mi nerviosismo ya era suficiente castigo. Tenía el regalo entre las manos, envuelto en papel dorado con un moño que hice yo misma esa madrugada. Mi corazón latía fuerte, no solo por la emoción de ver a mi hermano casarse, sino porque en el fondo esperaba que por fin algo saliera bien entre nosotros. Pero bastaron 3 palabras para que todo comenzara a desmoronarse. No estás invitada. Me detuvieron en la entrada del jardín donde se celebraría la boda. El guardia, un hombre alto con lentes oscuros y cara de pocos amigos, revisaba su lista. «Nombre, por favor», me pidió. Le respondí con mi nombre completo, con una sonrisa nerviosa. Revisó 1, 2, 3 veces. «Lo siento, señorita, pero no aparece aquí». Reí creyendo que era una broma. «¿Puedes revisar de nuevo? Soy su hermana». Él me miró como si eso no significara nada. «Solo puedo dejar pasar a los que están en la lista». Mi garganta se cerró. Pensé que tal vez era un error de transcripción. «Llámalo, por favor. Él sabe que vengo». Pero el guardia negó con la cabeza. «Las instrucciones son claras. Nadie entra si no está anotado. Si gusta, puede esperar a un lado». Me señaló un rincón junto a una maceta. Sentí como si me hubieran arrojado al olvido. Y antes de continuar, si alguna vez has sentido que te han dejado fuera sin razón, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales, dolorosas y poderosas. Tu apoyo es lo único que realmente importa. Me hice a un lado, la dignidad colgando de un hilo. Mientras veía entrar a los invitados, todos tan bien vestidos con sus peinados impecables y sonrisas amplias, algo en mi pecho comenzó a hundirse. Algunos me miraban con curiosidad, otros fingían no verme. La mayoría simplemente pasaba como si yo fuera parte del decorado. Uno de los tíos de mi padre, que apenas vi un par de veces en la vida, pasó saludando con efusividad al guardia. Lo dejó entrar sin revisar. Me hervía la sangre. Tomé el celular y llamé a mi madre. Sonó y sonó, hasta que se fue al buzón. Lo intenté otra vez. Nada. Luego marqué a mi hermano. Ocupado. Volví a intentarlo. Nada. Empecé a sentir que no era un error, que esto estaba pasando con intención, no por casualidad. El regalo comenzaba a pesar en mis manos. El moño se había soltado un poco por el sudor de mis dedos. Me senté en una jardinera. El vestido se arrugó, pero ya no me importaba. Una señora con sombrero grande se acercó, me miró con lástima y me preguntó si necesitaba ayuda. Solo pude responder con un «Estoy esperando a alguien». Ella asintió y se fue. En mi cabeza, los recuerdos de nuestra infancia comenzaron a mezclarse con la escena presente. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento dejé de ser parte de su vida, al punto de que ni siquiera me incluyeron en su boda? Yo estuve en cada uno de sus cumpleaños. Le sostuve la cabeza cuando vomitó la primera vez que bebió. Lo ayudé a pasar matemáticas. Le defendí en la secundaria cuando lo molestaban por bajito. Y ahora esto. Cada minuto que pasaba se hacía eterno. Miraba el celular esperando ver su nombre en la pantalla. Nada. El silencio era como una bofetada tras otra. Me levanté, volví con el guardia. «Por favor, solo déjeme entrar a dejarle esto». Le mostré el regalo. «No puedo hacer excepciones». «Discúlpeme». Tuve que morderme el labio para no romper en llanto ahí mismo. Tragué saliva, volví a mi rincón. La música de prueba comenzó a sonar. Violines, teclados, voces que organizaban a los invitados. Yo, mientras tanto, seguía del otro lado del portón, con el corazón cada vez más hecho trizas. Pensé en irme, darme la vuelta y dejar todo. Pero algo en mí no podía. Algo me decía que tenía que estar ahí, aunque fuera desde la acera, aunque no me dejaran entrar. Porque ese era mi hermano, y esa, aunque no lo pareciera, era mi familia. Me crucé de brazos, abrazando el regalo como si fuera un escudo invisible. El sol bajaba poco a poco, pero el calor no se iba. Lo que sí sentía con más fuerza era el ardor en la cara.
No sabía si era por la vergüenza, la rabia o la tristeza, pero estaba ardiendo por dentro. Los tacones que antes me parecían elegantes, ahora eran una tortura. Pero no quería quitármelos, como si hacerlo fuera rendirme. Una pareja pasó frente a mí. La mujer me miró con esos ojos que uno lanza cuando cree ver algo trágico, pero ajeno. El hombre ni siquiera se molestó en disimular su incomodidad. Me observó de arriba abajo, luego desvió la vista y apuraron el paso. Sentí cómo la vergüenza me subía por el cuello. ¿Qué pensaban? ¿Que era una colada? ¿Una ex despechada? ¿Una loca? Respiré hondo. Traté de calmarme. Cerré los ojos. Y entonces, como una marea que no pude contener, llegaron los recuerdos. Cuando éramos niños, mi hermano y yo dormíamos en la misma cama porque el techo del cuarto de él goteaba cuando llovía. Yo le contaba historias inventadas para que no tuviera pesadillas. Le daba la mitad de mi pan en las mañanas si él seguía con hambre. Una vez, en la primaria, una maestra quiso humillarlo por no llevar tarea, y yo la enfrenté. Tenía 9 años, pero no me importó. Siempre estuve ahí, siempre, y ahora ni una invitación. Me dolía más de lo que podía admitir, porque no era solo el acto de dejarme fuera, era lo que significaba. Era la decisión silenciosa de borrar mi existencia de un momento clave en su vida. Era el mensaje no dicho de que ya no pertenecía, que no importaba. Tomé el celular de nuevo. Llamé otra vez, 1, 2, 3 veces. Seguía sin contestar. Abrí la aplicación de mensajes. Revisé nuestras últimas conversaciones. En los últimos meses, todos mis mensajes eran de una sola línea, sin respuesta. ¿Cómo estás? Vi esto y me acordé de ti. Avísame si necesitas ayuda con algo. Todo ignorado. Me sentí una tonta. ¿Cómo no lo vi antes? Me levanté, caminé unos pasos intentando estirar las piernas. En eso, un miembro del staff se acercó. Tenía un auricular en la oreja y una carpeta en las manos. Señorita, disculpe, ¿usted está esperando a alguien? Asentí sin ganas de hablar. Soy hermana del novio. Él me miró incómodo. Lamentablemente, tenemos instrucciones estrictas. No podemos permitir que se quede aquí. Nos pidieron mantener la entrada libre. Me quedé muda. Solo estoy esperando que él baje. Le quiero entregar esto. Le mostré el regalo de nuevo. El hombre dudó un momento, pero luego negó con la cabeza. Lo siento, le agradeceríamos si pudiera retirarse a la acera. Asentí sin decir nada. Di media vuelta, caminé hasta la banqueta. Me senté en el borde, con el vestido ahora manchado en la parte trasera por el polvo. No me importó. Ya nada parecía importarme. Una niña pasó corriendo con globos en la mano. Me recordó cuando hacíamos fiestas improvisadas en el patio con mi hermano, con globos reciclados de otros cumpleaños, con música que salía de un viejo radio. Siempre decía que, aunque fuéramos pocos, él se sentía feliz conmigo. ¿Dónde quedó eso? Las lágrimas empezaron a salir, despacio. No lloraba a gritos. Era un llanto silencioso, amargo. Me limpiaba con la palma de la mano, cuidando de no arruinar más el maquillaje, aunque ya estaba arruinado desde hace rato. El celular vibró. No era él, era una notificación sin importancia. Pero me ilusioné igual. ¿Qué tan bajo había caído que cualquier vibración me hacía soñar con una disculpa? Unos pasos se detuvieron cerca. Era una pareja de adolescentes. Ella me miró con pena. Él susurró algo y se alejaron. Me sentí un estorbo, una sombra en medio de una celebración, una presencia incómoda que nadie quería reconocer. Miré de nuevo la entrada. Escuchaba risas, voces emocionadas, todo un mundo detrás de ese portón al que yo no pertenecía. Un mundo que alguna vez sentí mío, y mientras el cielo comenzaba a teñirse de naranja, comprendí algo que me quebró un poco más. No había sido un olvido, había sido una elección. Me quedé sentada en esa banqueta como si no tuviera a dónde más ir, y tal vez era cierto. No solo no tenía un lugar en la boda, tampoco parecía tenerlo en su vida. El portón seguía ahí,
como una frontera que ya no cruzaría, como una sentencia. Miré el regalo entre mis manos. No era caro, pero lo elegí con tanto cuidado que parecía parte de mí. Una caja pequeña, con una carta escrita de mi puño y letra, y una fotografía antigua de nosotros dos, abrazados frente al árbol de Navidad de la casa de la abuela. Esa foto siempre había sido nuestra favorita. Mis dedos temblaban, sentía una mezcla extraña entre rabia, tristeza y vacío. ¿Cómo pasas de ser todo para alguien a no ser nada? Quise buscar en mi mente el momento exacto en que empezamos a alejarnos, pero no había un instante claro. Solo una sucesión de distancias, palabras que ya no se decían, visitas que ya no llegaban, silencios que se hicieron costumbre. Recordé entonces a ella, a la prometida. La vi unas 3 veces, tal vez 4. Siempre fue cordial, sí, pero nunca afectuosa. Siempre había una barrera en sus ojos, una especie de juicio silencioso. Me miraba como quien evalúa si un mueble viejo aún merece quedarse en la sala. No hacía falta que dijera nada. Su incomodidad era evidente cada vez que yo entraba a una habitación. La primera vez que la conocí, le llevé una tarta que horneé yo misma. Ella sonrió con cortesía, la aceptó, pero no la probó. La dejó en la mesa toda la noche. Pensé que era coincidencia, que tal vez no le gustaban los postres, pero después supe que sí los comía, solo no los míos, y cada vez que yo me acercaba a mi hermano, ella se interponía con un nuevo plan, una nueva excusa, una nueva distracción, como si mi presencia fuera una amenaza, como si lo que yo representaba le molestara, como si deseara que él comenzara una vida nueva sin rastros de su pasado. Empecé a entender, no era que él me hubiera olvidado, era que ella lo había empujado lejos de mí, poco a poco, como quien limpia una superficie con esmero. Y él, tal vez sin notarlo, se dejó llevar. Pensé en lo que ese regalo significaba. No era solo una caja con una carta. Era un símbolo de todo lo que aún quedaba de nuestro vínculo. La carta la escribí una semana antes, después de una noche sin dormir. Le hablaba de nosotros, de nuestras batallas, de los días buenos y de los días donde solo nos teníamos el uno al otro. Le recordaba que pase lo que pase, yo siempre estaría, que no necesitaba pedirme que estuviera para que yo lo hiciera. Y ahora tenía ese pedazo de papel entre las manos, sabiendo que probablemente él nunca lo leería, que esa foto de nosotros dos, tan jóvenes, tan llenos de esperanza, se quedaría atrapada en una caja olvidada, como tantas otras cosas que dejamos atrás. Me pregunté si en algún momento había pensado en mí durante la organización de esta boda. Si cuando hizo la lista de invitados dudó al dejarme fuera, si sintió culpa, si alguna parte de él, al menos por un segundo, se sintió en deuda conmigo, porque no era solo su hermana. Fui su madre cuando mamá no estaba, fui su amiga, su confidente, su defensora, y lo hice todo sin esperar nada a cambio, solo su presencia. Apreté los dientes, me ardía el pecho, esa herida no era nueva. Venía sangrando desde hacía años, pero hoy se había abierto de golpe, no por lo que me dijo, sino por lo que no dijo, por lo que decidió callar, por lo que permitió que ocurriera. Las sombras comenzaban a alargarse en la calle, las luces del jardín se encendieron, pequeñas luciérnagas eléctricas que iluminaban un mundo del cual yo estaba excluida. La música ya sonaba, como una celebración lejana. Yo seguía ahí, atrapada entre el pasado que no me soltaba y el presente que me negaba. Me levanté otra vez. Caminé hasta el portón. El guardia ya ni me miraba. Me planté frente a él, no para pedir entrar, sino para reafirmar que no me movería. No todavía, no sin saber por qué, porque a pesar de todo aún quería entender. Aún necesitaba escuchar algo, aún esperaba una señal. Miré la pantalla del celular por 10ª vez. Las llamadas seguían sin respuesta, los mensajes seguían sin ser leídos, y yo seguía parada ahí, como un error en el paisaje perfecto de esa boda. Me sentía como una nota discordante en una canción bien ensayada, como una sombra que nadie quiere reconocer. Volví a abrir el chat con él. Había escrito tantas veces en los últimos meses
intentando mantenernos cerca. A veces eran cosas simples, una foto, un recuerdo, ¿te acuerdas de esto? Y otras veces, mensajes más largos, contándole cómo me sentía sola, cómo la casa se sentía vacía desde que él ya no venía. No me contestaba. Nunca me dijo que dejara de escribir, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Leí el último mensaje que le mandé. Solo quiero que sepas que te quiero, aunque parezca que ya no te importo. No hubo respuesta. Tampoco la esperaba ya, pero aún así dolía. Recordé la última vez que lo vi. Fue hace 2 meses. Se apareció un domingo, sin avisar como en los viejos tiempos. Traía una camisa blanca, el cabello más corto y una sonrisa que parecía más cansada que feliz. Lo abracé sin pensarlo. Hablamos poco, tomamos café. Me dijo que estaba ocupado, que los preparativos de la boda lo absorbían todo. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero me cambió de tema. Esa tarde se fue temprano. No volvió desde entonces. Pensé que estaba estresado, que el matrimonio lo tenía distraído, que en cuanto pasara el evento volvería a ser él. Pero ahora todo encajaba distinto. No era olvido, era decisión. Me dolía el cuerpo. El alma pesaba más que la espalda. Me senté otra vez en la banqueta, esta vez sin intentar disimular mi cansancio. El vestido ya no me importaba, ni el maquillaje, ni lo que pensaran los que pasaban. Ya no tenía fuerzas para sostener apariencias. Pensé en mamá, en cómo empezó todo este distanciamiento. Hubo un tiempo en que me llamaba cada día. Luego cada semana, después una vez al mes, hasta que un día simplemente dejó de hacerlo. Le escribí. Me respondía con monosílabos. Me decía que estaba ocupada, que ya hablábamos después, que estaba todo bien. Pero lo sentía en sus palabras. Yo me había convertido en una carga. Y ahora, cuando más necesitaba una explicación, cuando necesitaba a mi madre para decirme que todo era un malentendido, que todo tenía sentido, ella también me ignoraba. No respondía a mis llamadas. No había mensaje suyo, como si yo no existiera. Fue ahí que empecé a atar cabos, a recordar pequeños gestos, conversaciones inconclusas, silencios incómodos. Había señales, siempre las hubo. Pero yo no quise verlas, porque uno no espera que la familia lo aparte. Uno no cree que eso sea posible hasta que ocurre, hasta que te cierran la puerta sin explicaciones y te quedas sola, esperando una llamada que no llega. Y entonces, como una bofetada de memoria, escuché su voz en mi mente, clara, como si estuviera parado frente a mí. Tú siempre serás mi familia, pase lo que pase. Esa frase la dijo hace años, cuando papá nos dejó. Estábamos sentados en la sala, solos, intentando entender por qué todo se había desmoronado. Yo lloraba, él me abrazó y lo prometió. Lo dijo con los ojos firmes, con esa convicción que solo se tiene de niño, cuando uno cree que nada puede romper lo que se jura con amor. Y sin embargo, aquí estaba yo, frente a un portón que no se abría, a la sombra de una promesa rota, con el corazón estrujado por el peso de las ausencias. Quise borrar ese recuerdo, quise dejar de escucharlo, pero era imposible. Las palabras se repetían una y otra vez, como un eco cruel. Tú siempre serás mi familia. Y entonces, algo dentro de mí se quebró por completo, porque entendí que esas palabras, dichas con amor, ahora dolían más que cualquier rechazo, porque me recordaban que en algún momento fui importante, fui necesaria, fui querida, y ahora ya no. No sé cuánto tiempo había pasado. La calle comenzaba a llenarse de más invitados, coches elegantes estacionándose cerca, gente bajando, arreglándose la ropa frente a los espejos del auto, riendo, tomándose selfies. Algunos rostros me resultaban familiares, primos, conocidos lejanos, compañeros de trabajo de él que había visto en cumpleaños o reuniones. Me miraban, sabían quién era, pero fingían no saber. Desviaban la mirada como si no quisieran contaminar su alegría con mi presencia. Un primo segundo de papá me vio directo a los ojos. Yo asentí, apenas.
Él se limitó a apretar los labios y siguió caminando. Fue peor que si me hubiera insultado. Fue un rechazo educado, casi invisible pero punzante, como si todos hubieran decidido seguir el mismo libreto, hacer de cuenta que yo no estaba. Que nunca estuve. La rabia empezó a subir desde el estómago. Sentí que me ardía el cuello. Quería gritar. Quería preguntarles a todos por qué. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿En qué momento me convertí en alguien indeseable? Porque si alguien merecía estar ahí, era yo. No por título, no por nombre en un papel, sino por historia, por amor, por todo lo que viví con él. Y entonces, sin quererlo, me vi recordando algo que parecía enterrado. Una tarde en la que terminé llorando en la escuela porque alguien se burló de mi ropa. Él llegó corriendo, se plantó frente a todos y dijo: «La familia es lo único que importa, con eso basta». Éramos niños, no sabíamos nada del mundo, pero sus palabras fueron mi escudo durante años. Qué ironía que hoy, frente a su boda, yo fuera menos que un extraño. Ya nadie parecía recordar todo lo que hicimos el uno por el otro. Nadie parecía recordar que mientras los adultos se desmoronaban, yo sostenía con mis manos lo poco que quedaba. Me encargué de cuidarlo, de consolarlo, de alimentarlo cuando mamá no podía. ¿Y para qué? Cerré los ojos. Respiré hondo. Sentí el aire caliente entrar como fuego en los pulmones. Quería irme. Parte de mí deseaba levantarme y desaparecer, tirar el regalo a la basura, soltar el dolor y no volver jamás. Pero otra parte, esa parte testaruda, la misma que me hizo resistir cuando era niña, no quería moverse. Quería quedarse, aguantar un poco más. Escuché a alguien decir mi nombre. Una mujer, no supe quién, le susurró a otra: «Sí, es ella, la hermana». La otra solo dijo: «¡Qué vergüenza!», y se alejaron riendo. No supe si hablaban de mí o de sí mismas, pero el golpe me dio igual, porque por dentro yo ya estaba partida. Y entonces tomé una decisión. Me di un ultimátum, me di 5 minutos más. Si en ese tiempo él no bajaba, si no salía, si no daba una señal de que yo seguía significando algo, me iría, sin escándalo, sin escenas, pero me iría para siempre, no por orgullo, sino por respeto propio, porque aunque me doliera, ya no podía seguir implorando por un lugar que no querían darme. Miré el celular. 17:42. El reloj avanzaba lento, como si supiera que estaba jugando con mis esperanzas. Volví a mirar el portón. La música de fondo ya comenzaba a sonar con más fuerza. Las voces de los organizadores se escuchaban dando instrucciones. Alguien gritó que todos debían entrar. La ceremonia estaba por comenzar. Lo abracé más fuerte. No al regalo, a mí. A esa parte de mí que aún creía que él aparecería, que aún soñaba con que me llamara, con que dijera mi nombre y lo arreglara todo. Pero al mismo tiempo, otra parte ya estaba empacando el amor propio, preparándose para la retirada. Porque por más que doliera, había algo que debía entender. No se puede obligar a nadie a quererte. Y cuando una puerta no se abre con amor, no hay fuerza que la rompa sin romperte a ti también. El reloj del celular marcó las 17:47. El margen que me había dado casi terminaba. Me puse de pie lentamente, sintiendo los músculos entumecidos por tanto tiempo sentada. El regalo aún lo tenía en la mano, pero ahora ya no lo sostenía con ternura, sino con resignación. Había llegado el momento de irme. No tenía sentido seguir ahí, mendigando una migaja de afecto que evidentemente ya no existía para mí. Di un paso hacia la esquina, uno solo. El corazón me pesaba más que los pies. Cada parte de mi cuerpo parecía protestar. Era como si el alma misma se negara a abandonar ese lugar. Pero no me quedaba otra opción. El mensaje había sido claro. No con palabras, pero sí con acciones. Y entonces, justo cuando estaba por dar el segundo paso, escuché una voz. No era cualquier voz. Era su voz. «Espera», me giré en seco. El mundo se detuvo por un segundo. Todo el ruido de fondo desapareció, como si el universo entero hubiera contenido el aliento. Y ahí estaba él, corriendo por el pasillo,
con el traje abierto, sin saco, con el cabello despeinado y la cara desencajada. Jadeaba, como si hubiera corrido una maratón. Sus ojos se clavaron en los míos y no dijo nada más. Solo corrió. Cuando me alcanzó, me abrazó tan fuerte que por un momento sentí que el suelo desaparecía. Mi cuerpo, que había estado rígido todo el día, se rindió en sus brazos. No lloré, no hablé, solo cerré los ojos, porque aunque mi mente aún dudaba, mi corazón reconocía ese abrazo. «Perdón», susurró con la voz quebrada, «perdón, por favor». Quise hablar, pero no me salían las palabras. Mi garganta era un nudo. Él me separó apenas un poco y me miró directo a los ojos. Sus ojos también brillaban, llenos de algo entre tristeza, rabia y amor. «Tú eres la única familia que importa», dijo, como si necesitara que lo supiera, como si eso pudiera reparar todo. No supe qué responder, solo lo miré, intentando entender si eso que decía era real, si lo sentía, si no era solo una frase para calmar culpas. No sabía. Comenzó, pero se detuvo. Respiró hondo. «No sabía que no te habían dejado pasar. Me acaban de decir. Y cuando supe, salí corriendo. No me importa lo que digan, no me importa lo que piense nadie. Tenías que estar aquí. Tú tenías que estar aquí». Cada palabra era un golpe y un bálsamo al mismo tiempo. Una mezcla de dolor y alivio, de rabia contenida y ternura reprimida. «¿Por qué no contestabas?», le pregunté por fin, la voz baja, quebrada. «¿Por qué no me llamaste?». Bajó la cabeza, se pasó una mano por el rostro. Se veía agotado. «Porque me estaba dejando arrastrar, porque me decían que era mejor así, que no te involucraras, que ibas a arruinarlo todo». «¿Quién te decía eso?». «Todos», respondió, pero sobre todo ella. Volvió a abrazarme. No había palabras suficientes para todo lo que queríamos decirnos. Era demasiado lo que se había roto, pero también demasiado lo que aún estaba ahí. Me aparté un poco y le mostré el regalo. No dijo nada. Lo tomó con ambas manos. Lo abrió con cuidado. Sacó la foto. La miró. Y entonces sí, lloró. «¿Recuerdas esa Navidad?», le dije. «No había regalos, pero tú dijiste que esa era la mejor porque todos estábamos juntos». Asintió, sin poder hablar. «Esto era para ti, aunque no me dejaran entrar». Me tomó de la mano. «Ven conmigo». Negué despacio. «No puedo. No quiero arruinar lo que ya está armado. Ya tienen un plan. Yo no encajo en él». Él apretó mis dedos. «No hay plan sin ti. Si tú no estás, nada de esto tiene sentido». Me tomó de la mano con tanta firmeza que por un segundo sentí que no quería soltarme nunca más. Caminamos hacia el costado del jardín, lejos del portón, lejos de las miradas. Mis piernas aún temblaban. No sabía si por el impacto de verlo o por todo lo que estaba empezando a decir sin palabras. «No debí dejar que pasara esto», dijo al fin. «Te fallé». No respondí. Quería escucharlo todo. «Ella no quería que vinieras», dijo de golpe, sin rodeos. «Desde el principio. Me dijo que si te invitaba, cancelaría todo». Sentí que el aire se iba de mis pulmones. Aunque lo había sospechado, escucharlo era otra cosa. Era como si me hubieran arrojado en agua helada. «¿Por qué?», pregunté con la voz apretada. «Dijo que eras una mala influencia, que ibas a robarte la atención, que eras drama y que ibas a hablar mal de ella». «¿Y tú?», quise saber. «¿Tú qué dijiste?». Se llevó las manos al rostro, frustrado. «Al principio discutí. Peleamos por eso durante semanas. Pero me fue envolviendo, haciendo que todo girara en torno a mantener la paz. Me dijo que si de verdad la amaba la respetaría, que quería empezar una vida sin lastres del pasado, y yo fui un cobarde». «No», le dije, «fuiste débil, y lo entiendo, pero eso no lo justifica». Asintió en silencio. «Te alejaste de todos», continué. «Mamá también me dio la espalda, como si hubieran hecho un pacto para borrarme». «¿Por qué?». «Ella presionó a mamá», explicó. «Le dijo que si quería seguir siendo parte de nuestra vida,
Tenía que aceptar ciertas condiciones. Una de ellas era no involucrarte. Y mamá, tú sabes cómo es. Se dobla para no perder lo poco que tiene. Tuve que tragar saliva. Las piezas encajaban. Todas las veces que mamá me evadía, sus mensajes secos, su ausencia, ya no eran dudas, eran decisiones. ¿Y tú? ¿De verdad creías que iba a quedarme callada? Le pregunté. ¿Que iba a aceptar todo eso como si nada? No, pero pensé que con el tiempo se arreglaría, que después de la boda todo cambiaría. Reí con amargura. Después de la boda ya no quedaría nada. Me miró con una mezcla de culpa y desesperación. Lo sé, por eso estoy aquí, por eso salí corriendo. Sacó la carta de la caja. La desdobló, la leyó rápido sin levantar la vista. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. «Eres la única persona que me conoce de verdad», susurró. «Nadie más se tomaría el tiempo de escribir algo así. Nadie más guardaría esta foto durante años, porque nadie más te quiso como yo te quise». Silencio, profundo, verdadero, lleno de todo lo que nunca dijimos. «Estoy confundido», confesó sin filtros. «No sé qué hacer, no quiero perderla, pero tampoco puedo seguir con esto si significa perderte a ti. Me duele todo». Me acerqué. Le tomé el rostro con ambas manos. «No estoy aquí para que elijas entre ella y yo. Estoy aquí para recordarte quién eres. Y tú no eres ese hombre que deja que lo controlen. Tú no eres el que abandona a su hermana para encajar». Cerró los ojos. Su cuerpo entero temblaba, como si por fin pudiera soltar lo que había estado reprimiendo. «Necesito pensar», dijo, bajando la voz. «No tardes mucho», le advertí, «porque lo que no se defiende a tiempo se pierde para siempre». Él asintió. Me abrazó otra vez, esta vez más largo, más real, con menos desesperación y más certeza. «Gracias por no haberte ido», me susurró al oído. «Gracias por haber salido». Nos quedamos ahí respirando lento, con el corazón latiendo fuerte, con el miedo instalado, pero con algo parecido a la esperanza, comenzando a colarse por entre las grietas. No hubo necesidad de más palabras. Nos separamos en silencio, sabiendo que algo importante acababa de romperse, pero también que algo nuevo estaba empezando a nacer. Lo vi mirar hacia el salón, al fondo, donde la música seguía sonando, y la ceremonia debía estar por comenzar. Su rostro cambió. Ya no era el mismo muchacho asustado que conocí, ni tampoco el adulto confundido que vi hace minutos. Ahora tenía una expresión distinta, como si por fin estuviera dispuesto a enfrentar todo. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté. No respondió de inmediato. Bajó la mirada y respiró hondo. «No quiero hacer daño», murmuró, «pero tampoco quiero seguir traicionándome». «No tienes que tomar la decisión correcta para todos», le dije. «Solo la que no te destruya por dentro». Asintió, como si esas palabras hicieran eco dentro de él. «Ella me salvó en muchos momentos», dijo de pronto, como si necesitara justificar algo. «Estuvo ahí cuando no tenía nada claro. Me ayudó a levantarme». «No lo dudo», respondí, «pero salvarte no le da derecho a vaciarte. El amor no exige renuncias que duelen así». Me miró. Su expresión era un mapa de emociones en guerra. Miedo, nostalgia, amor, culpa. «¿Y si no soy lo suficiente para ninguno de los dos mundos?», susurró. «¿Y si pierdo todo?». «Entonces habrás ganado tu libertad», le respondí con firmeza. «Y desde ahí puedes reconstruirte, sin que nadie te diga quién debes ser». Me tomó la mano otra vez, pero esta vez fue él quien la soltó. Dio un paso atrás. Sus labios temblaban. «Necesito tomar esta decisión solo». «Hazlo», asentí. «Pero no olvides lo que vales, y no confundas la paz con la ausencia de conflicto. A veces hay que pelear por lo que importa». «¿Y tú?», preguntó con un dejo de temor. «¿Te quedarás?». «No, no puedo entrar así», le respondí. «No voy a participar de algo que me excluyó desde el principio, como si ahora todo pudiera maquillarse. Eso sería fingir, y ya no tengo fuerzas para fingir». Apretó los labios, como si le doliera, pero comprendiera.
Entonces espera aquí, dame 5 minutos, dijo. ¿Y si no vuelves? Entonces sabrás que elegí no volver. Me giré lentamente. Volví a la banqueta donde había pasado la tarde, donde todo en mí se había fracturado. Me senté. El regalo ya no estaba. Lo tenía él. Tal vez lo único que necesitaba. Me abracé los brazos. Sentí la brisa empezar a correr con un leve frescor, como si el aire supiera que algo estaba a punto de cambiar. Pasaron 2 minutos, 3, 4, y el quinto llegó con un silencio espeso. Miraba el reloj con los ojos clavados, como si el paso de cada segundo marcara un veredicto. Una señora pasó junto a mí. Me miró, dudó, y al final se acercó. «Disculpa, ¿tú eres la hermana del novio?» Asentí sin energía. «Él entró hace un momento», dijo. Con cara de que iba a hacer algo grande, no supe qué decir. Solo asentí. Y en ese momento supe que no importaba lo que viniera. Yo ya había dicho lo que tenía que decir. Ya me había mostrado cómo era, sin rencores, sin máscaras. Si él decidía quedarse en ese lugar, con esa vida, con ese silencio, ya no sería mi carga. Y sin embargo, en lo más profundo de mí, había una pequeña llama que no se apagaba. La misma que me había mantenido ahí bajo el sol, sin dignidad aparente, pero con todo el amor posible. Esa llama aún creía. Aún soñaba que no todo estaba perdido. Cerré los ojos. Dejé que esa fe me envolviera, aunque doliera, porque al final, aun si él no regresaba, yo ya no era la misma. Había recuperado mi voz, había reclamado mi lugar. Y eso también era una victoria. El aire se volvió denso de repente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era frío, era otra cosa. Un presentimiento, una presión en el pecho que me hacía mirar hacia el jardín sin saber exactamente qué esperaba. Y entonces lo vi. Mi hermano reapareció, pero esta vez caminaba con paso firme, los hombros rectos, el rostro sereno. Ya no tenía la urgencia de antes ni la confusión. Parecía alguien que había hecho las paces consigo mismo en cuestión de minutos. Lo seguí con la mirada mientras se dirigía al centro del salón, donde los invitados ya estaban sentados, donde el altar improvisado esperaba con flores blancas y un telón suave de fondo. No podía oírlo desde donde estaba, pero lo vi levantar una mano. Algo dijo. Alguien le pasó un micrófono. La música se detuvo, las voces también. El murmullo se apagó como un fuego al que le quitan el oxígeno. Y entonces habló. «Gracias por estar aquí a todos. Sé que han esperado este momento», dijo con voz clara, segura. «Pero necesito decir algo antes de seguir». Algunas personas se inquietaron. La novia, desde su lugar, lo miraba con los ojos muy abiertos, la mandíbula tensa. Su madre también lo observaba como si no reconociera al hijo que tenía frente a ella. «Hoy debería ser el día más feliz de mi vida», continuó. «Pero no puede serlo si no soy honesto. No puede serlo si me callo lo que me está rompiendo por dentro». Un silencio espeso se apoderó del lugar. Todos contenían la respiración. Esta ceremonia fue planeada con amor, sí, pero también con condiciones. Condiciones que no puedo aceptar. Me hicieron elegir. Me pidieron que negara parte de mi historia, de mi sangre. Me pidieron que negara a mi hermana. Algunos se voltearon, como si de pronto comprendieran de qué hablaba. «Y no puedo hacerlo», dijo con voz quebrada. «No puedo casarme con alguien que ve a la persona que más amo como un obstáculo. No puedo empezar una nueva vida si para eso tengo que abandonar la anterior». La prometida se puso de pie. Lo interrumpió. «¿Estás diciendo que no vas a casarte conmigo?» Él bajó el micrófono lentamente. La miró con tristeza. «Estoy diciendo que no puedo casarme con alguien que no respeta mi historia, mi raíz, mi verdad». La tensión se volvió insoportable. Algunos se cubrieron la boca, otros murmuraban. La prometida temblaba de rabia. «Todo esto fue por ella», gritó, señalando hacia la entrada. Y entonces lo hizo. Él giró la cabeza hacia donde yo estaba y extendió la mano sin dudar. «Ven, hermana».
No supe cómo, pero mis piernas comenzaron a moverse solas. Crucé el portón sin que nadie me detuviera esta vez. Mis pasos resonaban más que los susurros. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. Entré, pasé entre los bancos. Sentía todas las miradas encima, algunas llenas de asombro, otras de incomodidad y algunas, pocas pero valiosas, de comprensión. Llegué hasta él. Me tomó la mano con firmeza. Ya no lloraba, ya no temblaba. Yo tampoco. Perdón, me dijo en voz baja, por cada silencio, por cada ausencia, por no haber salido antes. Asentí. No necesitaba más palabras. La prometida gritó algo más, pero ya no la escuché. El eco del gesto de mi hermano lo cubría todo. La gente se levantaba, unos marchándose, otros quedándose perplejos. El altar quedó vacío, pero en medio de ese caos, yo supe que había ganado algo más importante que una boda. Lo había recuperado a él, y él se había recuperado a sí mismo. Caminé junto a él sin mirar a nadie más. No me importaban los rostros, los gestos, ni los cuchicheos. Por primera vez en mucho tiempo me sentía vista. No como alguien incómoda, no como una presencia desechable, sino como alguien que por fin ocupaba su lugar. La prometida soltó un grito agudo, rompió el ramo de flores entre las manos y lanzó algo al suelo. Luego salió corriendo del salón, empujando sillas, sin decir adiós a nadie. La puerta se cerró tras ella como un trueno que marcaba un final. El silencio que dejó fue brutal, pero no doloroso. Fue un silencio liberador. Mi madre, que estaba sentada cerca del altar, se levantó despacio. Caminó hacia mí con los ojos húmedos, las manos temblorosas. Yo no sabía qué decir, no sabía si tenía palabras para ella, pero entonces la vi llorar. Llorar de verdad. No con tristeza, sino con culpa. Yo también fallé, dijo con voz rota. Me dejé llevar por el miedo, por la presión. Quería mantener la paz, pero olvidé que la paz que excluye a una hija no es paz, es cobardía. No respondí, solo abrí los brazos. Ella se derrumbó sobre mí, llorando como una niña. La abracé, no para consolarla, sino para liberarme también. Porque ese abrazo nos pertenecía desde hace mucho. Las personas comenzaron a moverse, algunos se iban, otros se acercaban con palabras suaves, pero nosotros, en medio de todo, nos quedamos ahí. Mi hermano a un lado, mi madre al otro, 3 piezas rotas, que por fin entendían que podían volver a armarse. No hubo boda, no hubo fiesta, no hubo brindis, pero hubo algo más, hubo verdad. Y esa verdad, aunque dolía, era el único terreno sobre el que podíamos empezar de nuevo. Nos sentamos en uno de los bancos vacíos. Mi hermano tomó mi mano otra vez. Se veía más tranquilo, más él. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé, respondió. Pero lo que haga será desde mí, no desde el miedo, no desde la imposición. Asentí. No necesitaba más. Mi madre sacó un pañuelo y me limpió con ternura una mancha de rímel en la mejilla. Te vi desde el principio, confesó. Estabas ahí, sentada. Pero me dio vergüenza, me dio miedo enfrentarme a lo que hicimos. Lo importante es que estás aquí ahora, le dije, y que no lo dejemos pasar como si no hubiese pasado. Ella sonrió entre lágrimas. Nunca más. Poco a poco, el lugar se fue vaciando. La decoración seguía en pie, pero la ceremonia había sido otra, una más cruda, más honesta, más humana. Cuando salimos juntos del lugar, sentí algo en el pecho que no era tristeza, era ligereza, como si el alma, al fin, hubiera soltado una piedra que arrastró por años. Mi hermano me abrazó una última vez antes de que tomáramos caminos distintos esa noche. Gracias por quedarte, me dijo. Gracias por elegirme, respondí. Y nos despedimos con una mirada que decía todo lo que el tiempo había callado. Si tú también has sentido alguna vez que no pertenecías, que te cerraron la puerta donde más esperabas entrar, suscríbete a este canal. Aquí contamos historias reales, de esas que se sienten en el pecho, historias como la tuya. Y si te quedaste hasta aquí,
No te vayas sin ver el siguiente video sugerido. Está en pantalla ahora y es una historia que también te tocará el alma. Haz clic y sigue con nosotros. Porque esa tarde comprendí algo que no quiero olvidar nunca. No me rechazaron en la entrada, me reclamaron en el alma, en el